Buenas noches, mis queridos hermanos. Una vez más estamos compartiendo la palabra de Dios. Sabemos que el día domingo no vamos a poder estar juntos y siempre uno extraña la comunión con los hermanos, con su iglesia, con el cuerpo de Cristo. Pero vamos a entregar esta noche al Señor para que Él nos ilumine y podamos entender su palabra. Bendito Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, a pesar de que no vamos a estar el día domingo juntos como iglesia, Señor, pero nos permites transmitir en vivo, Señor, tu palabra, Señor, para que los hermanos también puedan escuchar tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, a ser fiel a tu palabra, Señor, a compartir lo que tú dices en el Evangelio según Marcos. Ayúdanos, Padre, realmente necesitamos que nos abras nuestros ojos. Necesitamos esa comunión contigo para entender tantas cosas, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te lo entrego en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Buenas noches, mis queridos hermanos. Es lindo compartir siempre la palabra de Dios. Y hoy día lo que vamos a hacer es hacer un pequeño resumen, más que resumen, recordar todo lo que hemos estado viendo según el Evangelio de Marcos, ya hace un buen tiempo en la congregación. Hemos compartido 3 capítulos, de los 3 capítulos hay mucha enseñanza y ver este evangelio que realmente realza la divinidad del Señor Jesús. El título de la prédica que le puse es Jesús, el Hijo de Dios, que nos llama a una vida nueva y misión real. Básicamente vamos a ver 3 puntos y son precisamente los 3 capítulos para recordar, para que hagamos un recorrido de lo que hemos visto ya en las prédicas de los anteriores domingos. Les hablaba de 3 puntos. El primer punto es el cumplimiento, que es Mateo, el capítulo 1, diré Marcos capítulo 1, el cumplimiento de la promesa y la urgencia de arrepentimiento. El capítulo 2, que vamos a verlo, recorrerlo nuevamente para refrescar todo lo que hemos compartido, es el poder de perdonar y la oferta de vida nueva. Y el punto 3, o el capítulo 3 de Marcos, es la oposición, el llamado a la familia y la misión. Vivimos, hermanos, en una cultura que constantemente mide la espiritualidad por lo que hacemos. Cuánto servimos, cuánto sacrificamos, cuánto tiempo invertimos en actividades religiosas. En ocasiones, esa mentalidad nos lleva a un agotamiento espiritual o a un vacío, porque confundimos el valor de nuestra vida con la cantidad de obras o esfuerzo que realizamos. Pero el Evangelio de Marcos nos invita a hacer una pausa radical y a cambiar este enfoque. Desde el primer versículo de Marcos nos presenta a Jesús no como un maestro, no como un maestro más, un profeta más o un líder moral que debemos seguir a fuerza de disciplina, sino como el Hijo de Dios, encarnado, el cumplimiento vivo y palpable de las promesas de Dios. No estamos llamados a una lista de tareas, hermanos, o a un conjunto de reglas para ganar la aceptación o alcanzar la espiritualidad. Estamos llamados a conocer a Jesús, a entrar en una relación real y transformadora con Él, porque no solo en Él encontramos una vida verdadera, sino que es la vida real, es una vida real, es un perdón real y un propósito eterno.
Cuando entendemos quién es Jesús, mis queridos hermanos, nos damos cuenta que de toda nuestra religiosidad, de todas nuestras obras y nuestros esfuerzos que vienen a ser insuficientes y hasta vanos, si no parten, y esto es importante, mis queridos hermanos, recalcar, si no parten de una fe genuina en Él. Marcos nos recuerda que la verdadera espiritualidad comienza no con lo que hacemos, sino con lo que Jesús hizo por nosotros. Su nacimiento, su autoridad, su poder para perdonar y transformar vidas. Este Jesús nos llama a admirarlo o a seguir, y no a seguirlo superficialmente, sino a rendir nuestras vidas a Él, a escuchar su voz con atención y dejar que su palabra toque nuestro corazón. Solo entonces nuestro servicio y nuestras obras dejarán de ser un esfuerzo vacío para convertirse en una expresión natural, que viene naturalmente de una vida que ha sido transformada desde adentro. En los capítulos del 1 al 3, en este recorrido de Marcos, hemos visto cómo Jesús llega para anunciar buenas noticias de arrepentimiento y gracia, cómo revela su autoridad divina y su poder para perdonar, y cómo llama a un grupo de discípulos para formar una familia nueva en una misión clara. Al mirar a Jesús con este enfoque, somos confrontados a cuestionar no solo lo que hacemos, sino por qué y para quién lo hacemos. Y aquí viene una pregunta. ¿Estamos haciendo cosas para impresionar a otros o para sentirnos aceptados? ¿O estamos respondiendo a un llamado vivo, a una relación que nos transforma y nos impulsa a ser discípulos como Él nos mandó? Y esto me lleva al primer punto, que es el primer capítulo de Marcos, que ya lo hemos visto, que es el cumplimiento de la promesa y la urgencia del arrepentimiento. Y el punto central en este capítulo es que Jesús, el Hijo de Dios, prometió, o sea, el Hijo de Dios prometido, ha llegado con un mensaje claro. Y ese mensaje claro es: arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Jesús es el cumplimiento. La venida de Jesús no fue un accidente, ni un invento humano, ni una simple idea de paz o justicia. Es la culminación del plan eterno de Dios para rescatar a la humanidad. Desde Abraham, a quien Dios prometió que en su descendencia serían benditas todas las naciones. Eso lo encontramos en Génesis 12 al 3. Y es bueno que lean, hermanos. Hasta David, cuyo trono tendría un rey eterno. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 7. Cada evento, cada profecía y cada historia apunta a él. Cuando Marcos comienza el Evangelio diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, está afirmando que Dios ha entrado en la historia humana de manera definitiva y poderosa. Jesús no solo es un maestro de ética, ni un líder carismático, sino la persona central de la historia, en quien Dios cumple, hermanos, cumple su promesa de salvación y justicia. Imaginemos, o si nos ponemos a imaginar, imagina la esperanza de un pueblo que ha esperado por siglos a un libertador. Tenemos que imaginarnos algo así.
Cada generación pasó la antorcha de esta promesa. Cada generación pasó algo y dijo, esto viene, esto viene. Esa promesa se cumple en Jesús. Eso, hermanos, cambia todo el significado de la vida y de la historia. Y viene la urgencia del arrepentimiento. Jesús no nos ofrece un mensaje de espera cómoda o de dilatación. Su llamado es urgente. ¿A qué, hermanos? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Está en Marcos 1:15. Esta urgencia no es solo un llamado moral a portarnos bien, sino una invitación a un cambio radical de vida. Un giro completo en la dirección de nuestros corazones y nuestras decisiones. El arrepentimiento implica dejar atrás lo que nos aleja de Dios. El egoísmo, el pecado, la falsa seguridad y volvernos a Él con un corazón nuevo. Tenemos que entender tantas cosas en lo que Marco nos va diciendo cuando él habla de la autoridad de Jesús en el capítulo 1. Lo que hace que el mensaje de Jesús sea tan poderoso, no solo en el contenido, sino en la autoridad con la que la proclama. Cuando enseña, no es como los escribas o maestros de la ley que citan a otros o representan interpretaciones. Él habla con poder divino. Esto significa, mis queridos hermanos, que su palabra no es una opinión o una filosofía más, sino que tiene la capacidad de confrontar, liberar y transformar vidas. No solo nos dice lo que está bien o mal, sino que nos llama a una transformación profunda y nos da la fuerza para vivirla. Él nos da la fuerza para vivirla. Esto es más allá de lo físico. Aunque Jesús realiza milagros físicos, como sanar enfermedades y expulsar demonios, lo que Él realmente busca es sanar esta separación entre el hombre y Dios, causada por el pecado. El cuerpo enfermo es un símbolo del alma necesitada. Sanar la enfermedad física es importante. Entendemos porque como humanos le damos importancia, pero sanar el corazón y el espíritu es lo que transforma verdaderamente a la persona para vivir en plenitud y paz con Dios. Y esto, hermanos, nos lleva a mirar hacia arriba y ver cómo está nuestra relación personal con Jesús. Cuando hablamos de buscar a Jesús, es fundamental preguntarnos ¿qué esperamos realmente de Él? Muchas veces nos acercamos a Jesús con una lista larga de arreglos que queremos que haga en nuestra vida, que sane nuestras enfermedades, que nos dé paz, que resuelva nuestros problemas económicos o familiares. No hay nada malo en esto, pero el verdadero llamado va mucho más allá. Y es bueno preguntarse, porque creo que a esto nos llama cuando leemos el Evangelio según Marcos. ¿Busco a Jesús solo para arreglar mi vida? Tengo que preguntarme, ¿busco a Jesús para arreglar mi vida o para reconciliarme profundamente con Dios? Buscar a Jesús no solo como un solucionador de problemas, eso es quedarse en la superficie. Es pedirle que cambie las circunstancias. Porque si no, no estaríamos dispuestos a cambiar el corazón. Estaríamos queriendo cambiar solo lo superficial. En cambio,
la invitación que es una reconciliación profunda con Dios, que implica reconocer nuestra condición real de pecadores, aceptar el perdón de Jesús que ofrece para nuestras vidas y pedirle que Él transforme nuestra identidad. Él transforma nuestra identidad, nuestra forma de pensar y de actuar. Por ejemplo, alguien puede venir a la iglesia buscando consuelo por un estrés laboral. ¿Cuántos vienen por un estrés laboral? Pero si al final del día no se humilla ante Dios y no le entrega su vida, el estrés seguirá gobernando su corazón. El verdadero encuentro con Jesús cambia la raíz, no solo las ramas. El verdadero encuentro con Jesús cambia la raíz, no solo las ramas. Y tengo que volverme a preguntar y decir, ¿reconozco la autoridad de Jesús en mi vida diaria? ¿O solo lo escucho sin cambiar? Jesús no es un buen consejo ni un modelo ético, más, hermanos, Él es el Señor. Su palabra tiene autoridad para cambiar hábitos, decisiones, relaciones, prioridades. Escuchar la predicación o leer la Biblia sin dejar que esa palabra moldee nuestras decisiones es como oír música, una música sin movernos al ritmo. Muchos sabemos que debemos perdonar, pero nuestra resistencia a hacerlo muestra que aún no hemos sometido esa área a la autoridad de Jesús. Reconocer su autoridad implica obedecer, incluso cuando es incómodo o difícil. ¿Y cómo va mi aplicación con horizontal cuando yo leo este capítulo 1? ¿Cómo va? ¿Qué viene a mi corazón? Todo lo que hemos visto en este capítulo 1, ¿qué viene a mi corazón? ¿Estoy compartiendo la verdad, la verdad del Evangelio con urgencia? ¿O me ha acomodado solo el estar en la iglesia, el ir a la iglesia? Es fácil conformarse con asistir a la iglesia, hermanos, participar en actividades o simplemente vivir la fe en privado. Pero el Evangelio es noticia urgente que debe ser anunciada a todos los que aún no la conocen. Jesús nos llama a ser sus testigos activos, no espectadores pasivos. No venimos a ver un espectáculo, somos testigos activos. Y me viene otra pregunta. ¿A quién he dejado de contar las buenas nuevas por miedo, comodidad o indiferencia? El temor al rechazo, la comodidad de no salir de nuestra zona segura o la indiferencia que surge de la rutina espiritual muchas veces nos va a paralizar. Pero cada día perdido sin compartir el Evangelio es una oportunidad que alguien más pierde de conocer a Cristo, hermanos. Tenemos que compartir. Y ahí viene una reflexión profunda de este capítulo 1 que estamos repasando. Una vida, una fe viva, auténtica, se demuestra en la intimidad con Jesús y en el compromiso con su misión. La fe no es solo un sentimiento pasajero o una serie de prácticas religiosas, es una relación viva y dinámica. Con Jesús se transforma vidas, cada área de nuestra vida. Esta fe auténtica se refleja en dos dimensiones inseparables, hermanos: la intimidad con Jesús y el compromiso con su misión.
Y vamos a ver una por una. La intimidad con Jesús es la raíz de toda transformación. La intimidad con Jesús implica más que asistir a reuniones o cumplir con obligaciones religiosas. Es pasar tiempo con Él en oración, en la lectura de su palabra, en la escucha atenta de su voz y en la adoración sincera. Es permitir, hermanos, que Él sea el centro de nuestra vida, no solo como Salvador en teoría, sino como Señor que gobierna nuestros corazones. Esta intimidad produce transformación porque nos enfrenta con nuestra realidad, nos muestra nuestra necesidad de perdón y nos lleva con su gracia y poder para vivir en obediencia. Sin esta cercanía, mis queridos hermanos, la fe se vuelve superficial, mecánica y sin un poder real. Es como, si pongo un ejemplo, es como una planta que necesita estar en contacto constante con el sol para crecer. Nuestro espíritu necesita estar en comunión continua con Jesús para florecer. Cuando nos alejamos, nuestras obras se secan, nuestras motivaciones se vuelven egoístas y la fe pierde vitalidad. Habíamos dicho que tenemos dos dimensiones inseparables y que acabamos de ver la intimidad con Jesús. Y la segunda dimensión inseparable es el compromiso con su misión. Una fe que se queda en lo personal sin impactar a otros es incompleta, hermanos. Jesús no solo nos llama a ser sus seguidores, sino también a ser sus testigos y discípulos que multiplican su reino. La misión no es una opción para algunos especiales, sino es un mandato esencial para todos los que lo han encontrado. Este compromiso significa salir de nuestra zona de confort para compartir el Evangelio, vivir con integridad, servir a los necesitados y formar a otros en la fe. No se trata de hacer obras para ganar la aprobación, sino de expresar el amor de Jesús que nos ha transformado. Los 12 discípulos no se quedaron callados, hermanos, cuando encontraron a Jesús. Abandonaron sus redes, caminaron ciudades y pueblos y enfrentaron persecución para proclamar las buenas nuevas. Así debe ser la vida en Jesús, activa, comprometida. Y hermano, ¿estás dispuesto a dejar que Él no solo arregle nuestra vida, sino que la transforme? ¿Estamos dispuestos a obedecer su autoridad y a compartir con valentía las buenas nuevas? Y para concluir este primer capítulo, una fe viva y auténtica es mucho más que un conjunto de creencias y acciones. Es un encuentro transformador con Jesús que cambia nuestra identidad y nuestro propósito. Es vivir en una relación cercana y personal con Él. ¿Para qué? Para ser enviados a cumplir la misión que nos ha encomendado. Y hoy, hermanos, al escuchar todo esto y al leer este Evangelio, podemos examinar con honestidad y preguntarnos, ¿estoy permitiendo que Jesús transforme cada área de mi vida? ¿Obedezco su palabra con humildad y amor? ¿Estoy siendo valiente para compartir la esperanza que Él me ha dado? Solo así, hermanos, seremos discípulos verdaderos, reflejo de Cristo en el mundo y agentes de su reino.
Y esto me lleva al capítulo 2, entrando al capítulo 2, y ver el poder de perdonar y la oferta de vida nueva. Y el punto central en este capítulo 2 es que Jesús tiene autoridad divina para perdonar pecados. Solo Dios puede hacer esto. Él no vino para los buenos, sino para los pecadores necesitados de perdón y transformación. Y aquí vamos a ver varios puntos que están en este capítulo. Un primer punto es el paralítico y el perdón, la prioridad de la sanidad espiritual. En Marcos 2, Jesús encuentra a un paralítico que lo hemos visto, y antes de sanar su cuerpo declara: Hijo, tus pecados te son perdonados. Está en Marcos 2:5. Este es el mensaje poderoso. La verdadera necesidad del ser humano no es solo física, es espiritual, sino espiritual. Jesús sabe que sanar el cuerpo es importante, pero lo que realmente nos da vida y esperanza es ser restaurados en nuestra relación con Dios. El pecado crea una separación profunda que ninguna sanidad física puede arreglar. Por eso Jesús prioriza la santidad del alma, porque esa santidad es definitiva y eterna. Segundo punto que hemos visto, el escándalo de la autoridad divina. Jesús declara su divinidad. Cuando Jesús perdona los pecados del paralítico, escandaliza a los líderes religiosos. Esto está en Marcos 2, del 6 al 7. Porque sabían que solo Dios puede perdonar pecados. Esta acción de Jesús no es solo compasión humana, no, sino una declaración audaz de su identidad divina. Esto nos llama a una fe radical, que no se queda en lo superficial, ni en la observancia externa, sino que reconoce a Jesús como Dios, con autoridad para perdonar y transformar vidas. Es común el día de hoy, hermanos, tener una fe light, que acepta a Jesús como un maestro o un ejemplo moral, pero no como Dios. Marcos nos desafía a ir más allá, a creer en su divinidad y someterse a su autoridad total. Un tercer punto es el llamado de Mateo. Jesús busca a los pecadores necesitados, no a los perfectos. Jesús llama a Mateo, un cobrador de impuestos, quien era rechazado por la sociedad y considerado un pecador público. Esto, hermanos, nos enseña que Jesús no vino por los limpios, ni para reforzar las normas religiosas, sino por los que reconocen su necesidad y desean seguirle. La gracia de Jesús es inclusiva, hermanos, y transformadora. No importa el pasado o el estatus, todos somos llamados a formar parte de la familia de Dios, si reconocemos su llamado. Esto, hermanos, nos desafía a no juzgar a otros, ni a pensar que hay personas que están demasiado lejos para ser alcanzadas. Jesús las busca, las invita a un nuevo comienzo. Un cuarto punto que habla el capítulo 2 de Mateo es vida nueva, no parches, transformación interna y obediencia auténtica. Jesús no vino a poner parches, hermanos, en nuestra antigua religión o moralidad. No vino a dar soluciones temporales ni compromisos superficiales. Él ofrece, y quiero que escuches bien, mi querido hermano, Él ofrece una vida nueva que transforma radicalmente desde adentro, cambiando deseos, actitudes y prioridades.
Esta vida nueva se manifiesta en la obediencia auténtica. Es una obediencia auténtica a Dios y un amor genuino hacia los demás, que no es forzado, sino un fruto de un corazón renovado. Es un fruto. Muchas personas intentan mejorar con esfuerzo de voluntad, pero vuelven a las mismas conductas. La verdadera transformación solo viene de la obra de Jesús, desde nuestro interior, que cambia nuestro software espiritual, lo cambia. Un quinto punto en este capítulo es Jesús, Señor del sábado, la ley al servicio de la vida. Jesús se declara Señor del sábado, esto está en Mateos 2 del 27 al 28, mostrando que Él cumple y da el verdadero sentido de la ley de Dios. La ley no es un fin en sí misma, ni una carga, sino un medio. La ley es un medio para que el ser humano viva plenamente. Jesús libera a las personas de interpretaciones rígidas y legalistas que nos ponen como esclavos, nos esclavizan y oprimen, enseñando que la ley debe estar al servicio del bienestar y la restauración del hombre. En nuestras vidas, muchas veces podemos caer en la trampa de cumplir normas, unas normas religiosas, sin entender el espíritu detrás de ellas. Jesús nos llama a vivir la ley desde la libertad que Él nos da, centrados en el amor y la gracia. En Marcos 2 podemos ver como conclusión que Jesús, como Dios, que no solo sana cuerpos, sino que sana almas, que no viene a condenar, sino a perdonar y transformar, que llama a los necesitados sin importar su pasado, que ofrece vida nueva en lugar de parches temporales, y que el Señor, y que es el Señor que libera la ley para que sirva a la verdadera vida. Este es Jesús, que nos invita hoy a una fe radical, profunda y transformadora, que cambia nuestro corazón y nuestra forma de vivir. Esto nos lleva a mirar hacia Dios, nuestra respuesta personal ante Jesús y su llamado. Y nos lleva a preguntar, ¿estoy dispuesto a reconocer que necesito perdón y no puedo salvarme solo? Esta es una pregunta fundamental para nuestra fe. Reconocer nuestra necesidad de perdón significa admitir que por nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder salvarnos. Con nuestras buenas obras o esfuerzos no bastan para reconciliarnos con Dios. Significa humildad y honestidad espiritual. El orgullo y la autosuficiencia son obstáculos que muchas veces nos impiden acercarnos verdaderamente a Jesús. Pero la buena noticia es que Él no solo sabe que somos imperfectos, sino que ha venido precisamente para perdonarnos y liberarnos. Reconocer esta necesidad es el primer paso para una fe auténtica, porque solo cuando aceptamos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, abrimos una puerta para que Jesús entre y nos transforme. Y es importante preguntarnos,
confieso a Jesús no solo como maestro, sino como Dios con autoridad sobre mi vida. Muchas personas consideran a Jesús un buen maestro, un profeta, un modelo moral, pero no llegan a reconocer su divinidad y autoridad total. Esta confesión implica, mis queridos hermanos, implica someter cada área de nuestra vida a Él, nuestros pensamientos, decisiones, relaciones, prioridades. Reconocer a Jesús como Dios es aceptar su palabra, es aceptar que su palabra es ley y vida, que Él tiene el poder para cambiar y dirigir nuestra existencia. Esto transforma nuestra obediencia de una obligación a una respuesta de amor y confianza. No hacemos las cosas por obligación, hermanos. Hacemos como un fruto, es un resultado cuando permanecemos en Él. Y me pregunto, ¿estoy abierto? Y es indudable preguntarme, ¿estoy abierto a la transformación que exige dejar las religiosidades y vivir una vida nueva? Muchas veces nos aferramos a las tradiciones, normas prácticas, religiosas, que se vuelven una cadena en lugar de puentes hacia Dios. Estar abiertos a la transformación significa estar dispuestos a dejar atrás las viejas vestiduras para recibir la vida nueva que Jesús ofrece. Esta transformación, hermanos, no es superficial. Toca actitudes, motivaciones, prioridades y el modo en que vivimos nuestra fe. Nos desafía a salir de nuestra zona de confort espiritual y a vivir una fe genuina y dinámica. Y si vemos qué estamos haciendo con nuestra relación horizontal, lo que acabamos de ver es mi relación con Dios. Y podemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a acercarme a los Mateos de hoy? Personas marginadas o rechazadas. Así como Jesús llamó a Mateo, un cobrador de impuestos rechazado, a formar parte de su familia, nosotros también estamos llamados a acercarnos a quienes la sociedad o la iglesia suelen marginar, hermanos. Personas con pasados difíciles, excluidas, heridas o rechazadas. Este acercamiento implica amor sin juicio, presencia auténtica y disposición a acompañar en el camino hacia la fe y la santidad. Es un llamado a reflejar el corazón inclusivo y misericordioso de Jesús. Y viene la pregunta, ¿me dejo guiar por Jesús para interpretar las leyes y tradiciones en favor de la vida y la gracia, o me aferro a las reglas? Las leyes y tradiciones son valiosas cuando nos guían hacia una vida plena en Dios. Pero pueden volverse cargas si se aplican rígidamente o sin el Espíritu. Jesús nos enseña a vivir la ley con un corazón abierto, buscando siempre, y escuchen hermanos, buscando siempre el beneficio real de las personas y la manifestación de la gracia. Esto nos desafía a revisar nuestras propias prácticas y actitudes, a no caer en un legalismo que oprime y a permitir que la libertad en Cristo impulse nuestra obediencia. Y como reflexión final de este capítulo 2, podemos decir que la fe que transforma y edifica no es solo personal. La fe que transforma y edifica no es solo personal, sino comunitaria. Nos invita a una entrega sincera ante Jesús
y a una vida que impacte y abrace a otros. Este equilibrio entre la intimidad con Dios y compromiso con el prójimo es la esencia de un discipulado auténtico. Estas son las preguntas que nos deben desafiar hoy a crecer en nuestra relación con Jesús y ser reflejo vivo de su amor en el mundo, dar fruto. Y entramos al capítulo 3 que lo hemos visto la anterior semana. Y si hacemos este recorrido para entender y repasar todo lo que ya hemos visto para que nuestro corazón realmente sea transformado y ver qué dice este capítulo en Marcos 3, que es la oposición, el llamado a la familia y a la misión. Y el punto central de este capítulo es que Jesús enfrenta oposición incluso con su propia gente, pero llama a 12 discípulos para formar la nueva familia de Dios y enviarlos a la misión. Y aquí vamos a ver varios puntos también. El primer punto es la hostilidad religiosa, la paradoja de la religión sin fe verdadera. En Marcos 3 vemos que a medida que Jesús avanza en su ministerio, enfrenta una creciente oposición. Y no solo de quienes son abiertamente enemigos, sino especialmente de los líderes religiosos. Ellos deseaban matar a Jesús, porque su mensaje pone en evidencia la hipocresía, la corrupción y el vacío espiritual detrás de los sistemas religiosos. Esta hostilidad revela una paradoja inquietante. Y hermanos, podemos ser religiosos, cumplir rituales, conocer la ley y participar activamente en actividades religiosas y aún así rechazar a Jesús cuando Él nos confronta y llama a la verdadera transformación. Esto nos hace reflexionar y nos hace preguntar cuántas veces hemos caído en la tentación de vivir una religiosidad que es solo apariencia, que cuida las formas, pero ignora el corazón. Hemos reaccionado con resistencia o incluso rechazado cuando Jesús nos invita a dejar nuestros ídolos personales, nuestras costumbres o zonas de confort. Este rechazo a Jesús no es nuevo, hermanos. Es la dinámica eterna en el reino de Dios y en el reino del mundo. ¿En qué reino estamos? ¿En el de Dios o en el reino del mundo? Por eso el llamado es a examinar nuestra fe y no quedarnos en un formalismo que no transforma. Un segundo punto que hemos visto es el llamado a los 12. Formación y misión desde la relación con Jesús. Jesús escoge a 12 hombres, no por sus méritos, hermanos, ni títulos o perfección, sino por su propósito en el plan de Dios. Este llamado es un acto soberano de gracia y voluntad divina. Pero este llamado tiene dos dimensiones inseparables que ya las hemos mencionado al comenzar esta prédica. Estar con Él es una dimensión. Antes de ser enviados, los discípulos son invitados a estar cerca de Jesús, clave, a aprender de su enseñanza, clave, a observar su vida, a caminar con Él, a desarrollar una relación íntima y profunda con Él. La formación es relacional y personal, es mi comunión con Él, es lo primero, es inseparable. No puedo hacer estas dos cosas separadamente. Una viene primero y la otra es consecuencia. Y la otra consecuencia de estar con Él es ser enviados, hermanos. Después de la formación, son enviados a predicar, sanar y expulsar demonios, llevando el mensaje del reino
a otros. La misión es práctica, comunitaria y expansiva. Esto nos lleva a reflexionar y a preguntarnos, y es clave preguntarnos, ¿valoramos el tiempo de intimidad con Jesús como el fundamento para cualquier obra que emprendemos? La intimidad con Jesús no es un lujo ni una parte opcional en la vida cristiana. Es el fundamento esencial sobre el cual debe construirse todo lo que hacemos en su nombre. Antes de que los discípulos fueran enviados a predicar o a sanar, Jesús los llamó a estar con él. Esto está en Marcos 3:14. Esto nos muestra que la obra efectiva nace de una relación profunda y continúa con él, no de la simple actividad o compromiso externo. El tiempo con Jesús en oración, lectura en la palabra, adoración y escucha nos alimenta y fortalece y nos renueva. Nos llena de su presencia y nos transforma por dentro, hermanos. Nos moldea nuestro carácter, renueva nuestras motivaciones, nuestras verdaderas motivaciones y nos alinea a los propósitos dentro de la voluntad del Padre. Imaginemos un árbol sin raíces profundas. Puede parecer fuerte por un tiempo, pero ante la primera tormenta se cae. Así sucede con nuestro ministerio o servicio cuando no está arraigado en la comunión constante con Jesús. Además, la intimidad con Jesús nos permite discernir su voz, escuchar su voz en medio de tantas distracciones, hermanos, y consejos externos del mundo, evitando que actuemos según nuestro propio entendimiento o la presión del entorno. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dedicando tiempo diariamente para cultivar esta relación? ¿Estamos, hermano? ¿Buscamos a Jesús con sinceridad o solo recurrimos a Él cuando necesitamos algo? Tenemos que hacernos estas preguntas, hermanos. Esto es lo que Él nos ha dicho en estos 3 capítulos del Evangelio. Su manera de caminar. Y viene la pregunta inmediata de decir, ¿estamos dispuestos a ser enviados? Primero estoy con Él, ahora estoy dispuesto a ser enviado, a salir de nuestra comodidad para compartir y vivir el Evangelio en acción. Estar con Jesús y ser enviados son 2 caras de la misma moneda. La intimidad nos prepara, pero la obediencia nos impulsa a salir de nuestra zona de confort y a cumplir la misión que Él nos ha dado. El llamado a ser enviados implica un compromiso activo. Predicar, servir, sanar, acompañar, amar. No es un privilegio para unos cuantos o pocos, sino una responsabilidad, hermanos, para todos los que le siguen. Salir de nuestra comodidad puede significar enfrentar rechazos, incomodidad o sacrificios personales. Sin embargo, es en este acto de obediencia donde experimentamos la verdadera libertad y propósito. Los 12 discípulos dejaron sus redes, sus oficios y en muchos casos sus familias para seguir a Jesús y llevar su mensaje. No fue fácil, pero fue necesario para que el reino avanzara. Hoy, mis queridos hermanos, el llamado sigue vigente. ¿Estamos dispuestos a hablar con ese amigo o servir
en la comunidad, a vivir con integridad en el trabajo, en la universidad, en la escuela? Y esto nos desafía a preguntarnos, ¿nos hemos acomodado a una fe pasiva que solo asiste sin actuar? ¿O estamos dispuestos a ser testigos valientes y comprometidos? Valientes porque estamos con su poder, con su fuerza. Estas preguntas nos invitan a evaluar nuestra vida espiritual, la cual es un equilibrio saludable entre la relación y misión, entre estar con Jesús y ser enviados por Él. Ambos aspectos hemos dicho que son inseparables para un discípulo auténtico. Sin una intimidad constante, hermanos, nuestra obra se vuelve seca y vacía. Sin una disposición a ser enviados, nuestra fe se vuelve estéril y egoísta. Este modelo, mis queridos hermanos, nos muestra que no se trata solo de hacer, de ser activistas, no, sino de ser con Jesús primero, para luego hacer con su poder y autoridad. No puedo ir sin Jesús. ¿Cómo está tu relación primero? Y esto nos lleva a un tercer punto en este capítulo, donde Marcos está redefiniendo, o sea, Jesús mismo está redefiniendo a la familia. Obediencia a Dios por encima de los lazos humanos. Jesús redefine radicalmente el concepto de la familia. En Marcos 3, del 31 al 35, diciendo que su verdadera madre y hermanos son quienes hacen la voluntad de Dios. Esto es una revolución espiritual que rompe con la prioridad cultural, biológica de la familia, para poner en el centro la obediencia y la relación con Dios. Y esto nos lleva a reflexionar, a varias reflexiones, y nos viene a preguntar hasta qué punto ponemos a Dios y su voluntad por encima de nuestras tradiciones familiares o culturales. En muchas culturas y familias, las tradiciones y costumbres y expectativas pueden tener un peso enorme en nuestras vidas. A veces esas tradiciones son positivas y nos enriquecen, pero otras veces pueden chocar con lo que Dios nos llama a vivir. Poner a Dios y su voluntad por encima de nuestra tradición implica un acto de creerle y un acto de tener intimidad con Él, un acto de fe, porque nos desafía a no seguir ciegamente normas específicas humanas cuando éstas entran en conflicto con la verdad y los valores del reino de Dios. Es un llamado a examinar dónde ponemos nuestra lealtad final. ¿Dónde ponemos nuestra lealtad final? ¿A nuestra cultura, familia o a Dios? La fe auténtica demanda que pongamos a Dios en primer lugar, incluso si eso implica cuestionar o romper tradiciones que nos limitan o alejan de su voluntad. ¿Estamos dispuestos a construir nuestra identidad en Cristo y en su comunidad, aun cuando esto pueda generar tensiones con nuestras relaciones sanguíneas? Jesús redefinió la familia, diciendo que su verdadera familia son los que hacen la voluntad de Dios. Esto implica que nuestra identidad no debe estar basada principalmente en los lazos de sangre o pertenencias culturales, sino en nuestra relación con Cristo y con la comunidad de fe que Él forma. Construir esta identidad nueva puede generar tensiones, rechazo o incomprensión,
por parte de los familiares, de la familia, que no comparten la misma fe o visión. Sin embargo, vivir según la voluntad de Dios nos lleva a una libertad y paz que no depende de la aprobación humana. No depende de la aprobación humana. La comunidad de fe se convierte en nuestro apoyo. El cuerpo de Cristo es nuestro apoyo, nuestra familia espiritual que nos sostiene y nos fortalece. La identidad en Cristo no solo nos da propósito, sino que nos conecta con una familia más grande y eterna. Yo agradezco a toda la familia que Cristo me ha dado. Esa gran familia que conozco en Santa Cruz, en Oruro, en La Paz. Es una familia, un regalo de Dios. Estas preguntas, mis queridos hermanos, nos desafían a evaluar dónde está nuestro corazón y a qué le damos prioridad en nuestra vida. Poner a Dios por encima de las tradiciones familiares o culturales no es un acto de rebeldía, no, sino de obediencia y amor hacia Él. Construir nuestra identidad en Cristo nos lleva a vivir con integridad y libertad, aún en medio de tensiones o dificultades. Esta decisión nos llama a crecer con madurez espiritual, confianza en Dios y compromiso con la comunidad que Él ha establecido. Esta nueva familia no es solo un grupo de creyentes, sino un cuerpo unido por la obediencia a Jesús y el compromiso con su reino. Marcos 3 nos desafía a revisar nuestra fe para no caer en la religiosidad vacía, a profundizar nuestra relación con Jesús como base para cualquier misión, y a entender que la verdadera familia espiritual es aquella que vive en obediencia al Padre. Esto nos confronta a ser discípulos auténticos, que no solo creen en Jesús, sino que le siguen con corazón sincero, dispuestos a ser transformados, enviados y a pertenecer a una familia sin condiciones humanas. Cuando miramos este capítulo y vemos qué es lo que Dios nos quiere decir, me viene la pregunta: ¿he permitido que mi religiosidad o tradición me aleje, de la verdadera fe en Jesús? ¿He permitido que mi religiosidad o tradición me aleje de la verdadera fe en Jesús? Muchas veces, sin darnos cuenta, mis queridos hermanos, podemos estar apegados a nuestras tradiciones, costumbres o prácticas religiosas que a una relación viva y auténtica con Jesús. La religiosidad sin vida transforma la fe en una rutina, en cumplimiento externo, y puede convertirse en una barrera que nos aleja del poder transformador del Evangelio. Es importante, hermanos, examinar si hemos caído en esta trampa, donde hacemos lo correcto para ser vistos bien, para evitar conflictos o simplemente porque es lo que siempre se ha hecho. Pero sin un corazón rendido y una verdadera intimidad con Jesús, no funciona nada. Tenemos que estar con un corazón rendido y con una verdadera intimidad con Jesús. ¿Estoy dispuesto a ser formado por Jesús y a obedecerle? Aun cuando esto implique una ruptura de relaciones familiares. Seguir a Jesús muchas veces implica cambios que no siempre son cómodos o populares. Nuestro compromiso con la comunidad
y la misión de formar discípulos. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estoy formando a otros como discípulos? ¿Invirtiendo tiempo y vida para que crezcan en Jesús? Estas implicaciones nos invitan a hacer una evaluación honesta. ¿Reconozco a mi iglesia y comunidad como mi verdadera familia espiritual, basada en la obediencia a Cristo? Estas aplicaciones nos implican hacernos y llevarnos a evaluar honestamente en nuestra vida espiritual y comunitaria. El llamado es a una fe viva, libre de religiones vacías, que buscan una relación profunda con Jesús. Eso es lo que quiere Jesús. Y un compromiso genuino con la formación de otros discípulos y la vida en comunidad. Y ya casi para finalizar, en estos capítulos nos ha confrontado a revisar y a preguntarnos, después de escuchar todo lo que hemos visto en estos 3 capítulos, y decir, ¿estamos dispuestos a seguir a Jesús con una relación viva y no por costumbres religiosas? ¿Nuestra fe descansa en la gracia de Cristo o en nuestras obras y esfuerzos? ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad para cumplir la misión que Jesús nos dejó? Y aquí, hermanos, Marcos del 1 al 3, al capítulo del 1 al 3, nos ha presentado a un Jesús real, poderoso y santo, el Hijo de Dios que vino a salvar, perdonar y llamar a una nueva vida con una misión clara. No es un personaje lejano o una figura histórica, sino el Señor que hoy nos confronta y nos invita a una entrega radical. Este Jesús demanda una respuesta genuina, reconocerlo, rendirnos a Él, ser formados en su presencia y enviados a vivir y compartir su mensaje que Él nos ha dado. Pero, mis queridos hermanos, yo los invito, esta historia no termina acá. El capítulo 4, que vamos a ver la próxima semana, nos introduce a un momento crucial. La palabra de Jesús comienza a ser sembrada en diversos terrenos. Y la gran pregunta se vuelve personal y urgente. ¿Qué tipo de terreno soy? Me gustaría, hermanos, que para la próxima prédica ustedes comiencen a leer el capítulo 4, del 1 al 20, y se pregunten, ¿qué tipo de terreno soy? ¿Estoy abierto y preparado para que la palabra eche raíces profundas y produzca fruto abundante? ¿O permito que las distracciones, preocupaciones y durezas del corazón la ahoguen? Esta es una invitación a escuchar con atención lo que viene, a evaluar sinceramente nuestra receptividad y a comprometernos a cultivar el terreno de nuestros corazones para que la semilla divina crezca y transforme nuestra vida. Lo que viene en Marcos 4 no es solo una enseñanza sobre agricultura o parábolas. Es un desafío para la vida misma. Mi hermano, quiero que te prepares para descubrir cómo la palabra de Jesús impacta. Es lo que esa palabra de Jesús nos impacta en lo más profundo de nuestro ser. Y cómo nosotros podemos responder para dar fruto en abundancia. Para que nuestro caminar con Él no sea estéril, hermano, sino lleno de vida
poder y testimonio. Con esto, hermanos, llego a la parte final y quiero orar y agradecer a nuestro Padre por su palabra. Señor Jesús, gracias porque viniste a cumplir la promesa del Padre y traer vida nueva para los que reconocemos que somos necesitados. Perdona si no hemos vivido la fe que tú queríamos que vivamos, Señor. Perdónanos. Esa fe vacía, basada en tradiciones, en nuestra religión, en nuestras propias fuerzas. Perdónanos, Señor. Queremos mirarte a ti. Ayúdanos a rendirnos completamente a ti y a ser parte de tu familia, obediente, y a vivir tu misión con pasión, porque realmente es un fruto, es algo necesario que nos sale por naturaleza, no por obligación. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones para recibir tu palabra que viene, que estamos estudiando Marcos, la próxima prédica, el capítulo 4. Abre, Señor. Necesitamos mirarte, Señor. Abrir nuestros oídos, nuestros corazones y que esto haga que tengamos mucho fruto, que ese fruto sea abundante, Señor. Solo en tu nombre, Señor, porque la obra siempre es tuya, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, también este domingo, dentro de tu sabiduría, Padre, a escoger lo que tú nos mandas en tu palabra, Señor. Que todo lo que esté en contra de tu palabra, Señor, eso debería ser desechado, Señor. Ayúdanos y danos tu sabiduría, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por escucharme. Espero que esta prédica nos llegue al corazón. Y un anuncio más, quiero decirles que este jueves que viene es la reunión de adultos mayores en la casa de la hermana Hortensia. No falten porque están viendo la vida de las mujeres en la Biblia y es un lindo tiempo que pasan las hermanas. Gracias por escucharnos, por escucharme y por recibir la palabra. Agradezco este tiempo y agradezco por la congregación y por todo el servicio de las personas que están a nuestro alrededor y por cada vida. Gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga.